Gracias por tus bendiciones, Padre. Y en esta tarde, Señor, que queremos aprender un poquito más acerca, Señor, también con estos pastores, con esta serie de pastores que estaremos invitando en las próximas semanas a compartirnos. Señor, queremos aprender también acerca de ellos, de todo lo que ellos han hecho, de lo que han vivido, Señor, y cómo tú, Señor, has podido usarles de alguna manera tan poderosa para poder impactar a una generación o a varias generaciones. Señor, queremos que nosotros también podamos ser de impacto a nuestras generaciones, que cada uno de los que estaremos escuchando, pendientes de estas pláticas, Señor, podamos aprender y podamos estar también, Señor, listos para ser de bendición y de influencia a las siguientes generaciones. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias por esta tarde. En nombre de Jesús. Amén y amén. Así es que, hermanos, pues dispónganse, por favor. Vamos a ver esta hermosa plática que tuvimos con el hermano Antonino Bonilla. Dios les bendiga. Hermanos, me da mucho gusto saludarles y pues está con nosotros ahora un hombre que ha sido una verdadera leyenda, una verdadera epopeya, podríamos decir, dentro de la vida cristiana de la iglesia, no solamente de la iglesia de Dios, sino en general de la iglesia cristiana, tanto en México como en Estados Unidos. Creo que el hermano Antonino Bonilla ha sido una persona que ha dedicado toda su vida a servir al Señor, a servir a la causa del Evangelio, y él fue uno de los principales pioneros para que la Iglesia de Dios pudiera tener presencia dentro del territorio de Estados Unidos. Después de trabajar mucho tiempo durante muchos años en México, él también se estableció aquí en Estados Unidos, y mucho del movimiento de la Iglesia de Dios que tenemos ahora se lo debemos, entre otros hombres y mujeres, a nuestro hermano Antonino Bonilla. Hermano, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo ha estado? Pues, hermano, muy bien y mejor en la compañía de su señoría. Gracias, hermano. Tuvimos la oportunidad de estar trabajando juntos en la región sur central, en la oficina regional allí en San Antonio, donde el hermano Bonilla radica originalmente, hace algunos años antes de venir aquí a Indiana. Y fue un gusto, fue un placer. Pasamos tantas horas, hermano Bonilla, platicando y recordando anécdotas e historias de cuando se inició el movimiento de la Iglesia de Dios en el territorio de Estados Unidos. Cuéntenos un poquito, hermano, acerca de las fechas, más o menos en qué fechas, cómo fue ese inicio de la Iglesia de Dios, esos principios aquí en Estados Unidos, cuando los hispanos todavía no figuraban mucho, pero se empezó a picar en piedra literalmente. Cuéntenos un poquito, hermano, ¿cómo fueron esos inicios de la Iglesia de Dios aquí en Estados Unidos? Yo creo que debemos bastante a la iglesia en Puerto Rico, Ujú. que se establecieron allá en la costa este y establecieron algunas iglesias en Nueva York y en Florida. Pero pues Ok. entonces se dio un fenómeno que pues no es muy grato recordarlo. La iglesia en México sufrió, pues no sé si la palabra es sufrir, pero le aconteció a la iglesia que el grupo con el que se había unido a la iglesia de Dios, que era el de la Iglesia Nacional de las Asambleas de Dios en la República Mexicana, se unieron a la iglesia de Dios. Era el líder de ellos era el hermano Ruesga. Ujú. Pero ese idilio, esa unión no duró mucho tiempo, porque eso se consolidó allá por el año de 1943, 44. Ok. Pero se militó más o menos con una cierta armonía, pero las cosas comenzaron a descomponerse
y fue en el año de 1946, en 1946, cuando las cosas ya se pusieron bastante acres y se Ujú. separaron los dos grupos. Ujú. Era el líder americano que estaba más o menos conectado con el trabajo en México. Ajá. Y entonces esa persecución pues lo motivó a él salir de México. Y entonces como él estaba familiarizado con la frontera y acá la frontera de un lado y de otro, de los dos países, entonces él no le fue muy difícil escoger San Antonio como la Como ciudad base. donde él eh, se establecería. Yo no voy a decir que se refugiaría, porque no era ninguna situación violenta, sino que era una situación que él tenía que hacer. Por lo tanto, se estableció aquí en San Antonio. Entonces, cuando él se viene, el hermano Hargreaves era un hombre muy visionario, muy agresivo, agresivo en el sentido de avanzar, conquistar, moverse, etcétera. Y entonces él, cuando llega acá, pues descubre que no hay nada militante así notorio o, al este, al oeste del río Mississippi. Ujú. Y entonces él comienza a trabajar y establece las primeras iglesias en San Antonio, en Roswell, Nuevo México. Entonces, eso era el fuerte de lo que era el territorio oeste de Mississippi, al oeste del Mississippi. Ujú. Entonces, de ahí comenzó a consolidarse. Entonces, de ahí sale esa, esa parte estructural y se organiza la iglesia de Dios al oeste de Mississippi. Ah, ok. Y entonces comenzó a fortalecerse porque después de definirse eso, se estableció un instituto bíblico en San Antonio que se llamó Instituto Bíblico Internacional. Dentro de todo lo que fue el movimiento de la Iglesia de Dios desde sus inicios, siempre se le dio mucha importancia al asunto de la educación, de la preparación teológica. Pues el propósito de esta serie de pláticas que estoy teniendo con pastores como usted es que la idea es que las nuevas generaciones sepan el trasfondo, primero de dónde venimos, que el Evangelio no nació ayer y que el Evangelio a lo largo de los años y de las décadas ha tenido una representación muy grande. Y la educación teológica, la preparación bíblica, ha sido un pilar fundamental para que la iglesia pueda sortear y que pueda sobrevivir durante tantas décadas. De estos inicios que usted platica, en los años 40, en la década de los 40, ¿qué nos puede decir acerca de esta formación bíblica, teológica? ¿Cómo era? Nos dice que estaba en San Antonio este instituto bíblico, pero ¿cuál era el celo? ¿Qué se respiraba el ambiente en cuanto a la preparación bíblica, teológica? El Instituto Bíblico de Sí, la Iglesia de Dios se estableció en la Ciudad de México en el año de 1943. ok. Allá los que conocen esa inmensa ciudad, estaba, estaba ubicado en la avenida y entonces allí se estableció, el instituto funcionó un año. Después, con la unificación del movimiento del señor Ruesga, Ujú. amalgamó, se hizo un solo instituto. Entonces se Ah, seleccionaron ok. los maestros de el instituto que tenía la Iglesia de Dios y el instituto que operaba
con el hermano Ruesga. Ujú. Entonces se hizo una selección muy buena. Mm. Y entonces se enfatizó mucho, se enfatizó mucho en la preparación académica bíblica. Y entonces las cosas, pues, daban resultado. No eran muchos los estudiantes que egresaban año tras año. El programa era de 3 años. Ok. Eh, y una cosa que me la traes hasta ahorita y tú tienes la culpa de lo que yo voy a decir, quitando mérito a lo Ujú. que tú eh, definiste en forma muy, muy elocuente. Eh, una cosa, faltó un detalle. Todo el currículum, el programa era excelentísimo, el programa teológico, el programa teníamos, en aquel entonces teníamos ética y teníamos un montón de materias a nivel universitario. Ujú. Temblábamos cuando los maestros comenzaban a exponer su clase. Claro, eso no se prolongó porque el nivel de los estudiantes promediaba muy bajo para estarle dando esa clase de instrucción. ¿Era demasiado alto el nivel de los profesores? Cuando quisieron ellos establecer clases como ética, como Ok. moral, cuestiones, eran de... Y entonces a lo que yo iba a decir, mientras que se hacía ese énfasis, el énfasis pastoral Mm. estuvo ausente. Ujú. Se Ujú. les hablaba de historia, se les hablaba de misiones, se les hablaba de música, se les hablaba de gramática, se les hablaba de todo, pero de, ese, Formación pastoral. menos de esa formación pastoral. Mm. Claro, a los estudiantes se les mandaba tradicionalmente atender misiones, Sí, claro. pero pues en una tradición de la época, pues que era simplemente un jueguito. No era nada de formación, de salir, que de ahí iban a salir pastores, de ahí iban a salir eh, eh, directores de pastoral respetable. Ujú. Se tenían que formar ellos ya en el campo, Sí, ¿no? ya en el Todo eso lo campo. iban aprendiendo en la práctica ya. Y entonces eso lo critiqué yo. Pero pues eso y la carabina de Ambrosio conmigo, pues ¿quién era? Pero aquello causó en Ujú. Carolina Bonilla, una inquietud. Decía yo, pues algo tiene que hacerse, algo más. Ujú. Entonces, de esa reacción mía, de esa reunión un tanto silenciosa, vino la inquietud de yo querer hacer algo más, no tanto en el énfasis teológico, Sí, sino en el cómo manejar las situaciones internas de la iglesia, ya el asunto práctico. con la niñez, con la juventud. No era tan fácil, sino que más bien había un cierto rechazo, que decían, esta historia, ¿quién la inventó? Y Mm. ¿para dónde van? Porque Ujú. pensaban que el currículum que ellos tenían era completo y no había nada que añadirse. Así que en esas circunstancias crecí yo. Cuando yo egresé ya del Instituto Bíblico en la Ciudad de México, yo traía ya mis inquietudes, a pesar de que venía muy joven. Yo fui al Instituto Bíblico cuando tenía 13 años, otra vez en una de tantas cuestiones que había en Pentecostés en aquella época. Una vez que miraban que un chamaco sabía cómo se llamaba y tenía inquietudes y más o menos, y era hijo de una familia más o menos respetable, pues al Instituto Bíblico, derechito. Wow. ¿Qué
qué llamado tenía, quién sabe. Qué propósito tenía, quién sabe. A dónde iba a llegar, quién sabe. Pero pues necesitamos que este represente nuestra iglesia. Pero Por lo pronto se va al instituto. no había esa relación. Entonces, Mm, todas esas cosas no dejaron de inquietarme. En lugar de lastimarme, en lugar de desanimarme, me inquietaron a mí. ujú, Y ujú. entonces, cuando ya terminamos el Instituto Preparatorio Internacional, que fue de 47 a 49, que tuvimos la primera generación, porque nosotros fuimos la primera generación que fue graduada ah, en, Wow. eh, eh, en el Instituto Preparatorio Internacional. Pero este es un secreto, ¿eh? Esto no es para comentarse. Eh, Nadie nos oye. se había proyectado que el programa era a 3 años, Ujú. pero 3 años son muy largos. Y entonces decían que, ¿y cómo podemos mostrar, cómo podemos decirle a la gente que lo que estamos haciendo es efectivo? ¿Cómo le podemos mostrar a la gente que tenemos una respuesta en futuros pastores? Entonces, a la primera generación hicieron una reducción a 2 años y nos graduaron y nos mandaron al campo y nos condicionaron, vayan al campo, ah, si sienten que tienen necesidad de regresar, regresen, acá los esperamos, pero si creen que ustedes están haciendo alguna aportación al campo, para adelante. Síganle. Y desgraciadamente, no, venturosamente, yo me quedé con el grupo que ya no regresé Al instituto. a la escuela, sí. Y entonces de allí fue mi inquietud que yo abracé el programa de educación cristiana. Ujú. Entonces, por lo que se conocía como escuela dominical, antes entonces yo agarré todo el programa y todo lo que había en información y todo lo... Nadie conocía la historia de la escuela dominical. Ujú. Nadie conocía de Roberto Raix ni cosa por el estilo. Entonces, pues eso atrajo a la gente, que alguien les estaba platicando algo histórico, algo positivo, algo que produjo resultados, Ujú. que podía darnos resultados a nosotros. Y Wow. todo eso me llevó, todo eso, el instituto no duró creo más que de 47 a 52. Ujú. 5 años a lo mejor. Y entonces ese lapso de tiempo tan breve y en esas circunstancias así, vamos a decir, de tanto cuestionamiento, ese instituto bíblico produjo el liderazgo para toda la América Latina. Wow. Dígase Argentina, dígase Brasil, dígase Chile, dígase Centroamérica, todos de Panamá, de Costa Rica, todos los países, México y acá Estados Unidos. Pues fue un periodo breve, pero muy productivo entonces. Muy productivo. Pero eso fue ya producto del trabajo y de inquietud de lo que fue del hermano Hargrave y lo que Hargrave. fue el Instituto Preparatorio Internacional. Wow. Hermano Bonilla, dentro de lo que usted ha vivido, ¿de cuántos años de ministerio estamos hablando que usted Ah, ha servido? fíjate que me da vergüenza. Algunos compañeros míos miden sus años con los míos. Ajá. Pero pues, sí, y ellos miden desde que se iniciaron en el Instituto Bíblico. Mm, De ahí comienza su carrera ministerial. su historia. Está bien, porque sí nos mantenían activos y sí hacíamos trabajo de evangelismo personal, etcétera. Pero pues si tú quieres hacer números, pues échale desde 1943. Para acá. Casi 70 y tantos años Sí, sí, sí. sirviendo al Señor. Ahora, no me vayas a hacer un examen ahí, porque Muy exhaustivo.
No, 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 no. Para mí cada año fue un año productivo porque cada año aprendí. Y parte de eso pues lo vacié en las diferentes sectores de los diferentes países, las diferentes rinconadas, en las condiciones más, eh, más casi imposible. Hermano, y dentro de todos estos años, más de 70 años sirviendo al Señor, pues me imagino que usted ha visto en las iglesias de todo. ya, ya superó al apóstol Pablo en tiempo de ministerio también. Ya ha visto de todo. No me gusta comparar que las generaciones pasadas eran mejores o peores que las modernas, porque yo creo que cada generación tiene lo suyo, tiene sus ventajas, tiene algunas desventajas. En generaciones anteriores pasaron algunas cosas, en estas generaciones nuevas, por supuesto, también están pasando cosas nuevas. Pero lo que me interesa, hermano, y a lo largo de estos años, en su opinión, la palabra de Dios dice, y Jesucristo dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer sobre la iglesia, porque Él la estableció, porque Él la fundó. Y para mí, pues por supuesto llevo muchísimos años menos que usted en esto, pero yo a lo largo de mi vida, casi 60 años, yo he sido testigo de cómo la iglesia ha sobrevivido muchas adversidades terribles, tanto en México como aquí en Estados Unidos. Y por supuesto usted ha visto también cómo la iglesia también ha sobrevivido a lo largo de muchas circunstancias difíciles. Para terminar esta sección de entrevista y antes de ir a la plática que tiene para nosotros, ¿cuál fue, en qué año o cuál habrá sido la situación más difícil que como iglesia usted cree que enfrentamos dentro de estas generaciones que usted ha podido ver? ¿Qué cree que ha sido lo más difícil a lo que la iglesia se ha enfrentado en estos tiempos? Yo creo que nuestra transición de, de menos informados a muy informados fue Mm-hmm. una transición normal, de tal manera que hubo un choque, Ok. no hubo traslape, Mm-hmm. no hubo que este programa ha sido efectivísimo en estas circunstancias y en estos lugares, etcétera. Vamos a fortalecerlo y vamos a llevarlo acá. No hubo tal cosa, porque no había un consenso, no había una proyección. Entonces, las épocas se sumaron una tras otra. De tal Mm-hmm. manera que cuando ya los institutos bíblicos y los directores de institutos bíblicos pensaron que tenían unos niveles académicos elevados y podían ellos abrir su cátedra a medio mundo. Entonces ahí cuando vinieron los problemas en el asunto doctrinal, en el asunto uh, de adoración y de muchas cosas. De las formas culticas. Uh-huh. En asuntos culticos, por eso, Uh-huh. porque comenzaron a meter el asunto de la doctrina de la prosperidad y todas las y comenzaron a inquietar. Y eso causó problemas. Claro. De tal manera que algunos, como eso no lo estaba ofreciendo el Instituto Bíblico, pues ya no tuvieron interés en él. Y se fueron a lo que estaba de moda. Bueno, a lo que estaba de moda. Y eso era una crisis tremenda. De tal Bueno, manera que pensaron que trayendo maestros que estaban familiarizados con esa corriente, iba a ser la manera de cautivar gente y eso, uh-huh, no, uh-huh. y eso no fue. Y se trajeron unos comunistoides renegados ahí. Sí. Y eso fue una tragedia. Así que
tuvo sus épocas, tuvo Sí, sus épocas. Sí, la iglesia ha sido sacudida más de una vez en asuntos, pero más bien ha sido asuntos estructurales más que en asuntos doctrinales. sí. Y la iglesia se ha mantenido. La iglesia se ha mantenido. Yo bendigo al Señor. Alguien una vez criticó y se echó, tuvimos un altercado fuerte y me quiso insultar y me dijo, ¿usted es la iglesia? No, 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 un momento, le dije, usted está hablando con la iglesia, yo soy la iglesia de Dios. Yo soy la iglesia de Dios. Así que Ujú. vamos a hablar de tú a tú. Con Eh, cuidado. y entonces, pero esa clase de identidad ha fallado, Eso es algo importante, la ha identidad. fallado. Ujú, ujú, Esperamos que pues el Señor eh, haga un milagro, porque ahora los institutos bíblicos, y especialmente los que han elevado su nivel académico, digamos, como los famosos seminarios que tenemos, ujú, entonces ellos eh, casi miran con menosprecio a la mayoría del pastorado en acción, ujú, porque no bebieron las fuentes de ellos, ni fueron graduados, ni fueron aplaudidos ujú. por las corrientes esas. Así. Ok, De eso sigo pensando, sigo pensando lo mismo. De tal bueno. manera que mis inquietudes, quizás ya sabes que en un tiempo existió un programa que se llamó Berea. Ujú, Y resulta que cuando comenzó Berea a graduar de los diferentes institutos bíblicos, allá voy al principio, el término de posgraduados no existía. mm, Era rarísimo en el mundo científico, era rarísimo que hubiera, que el doctor fulano de tal va a tal parte a hacer un posgraduado y hacer eso. Eso no existía. Sí se oía, pero era rarísimo. ajá. Y entonces los institutos bíblicos eran demasiado, vamos a decir, limitados, Sencillos. Ujú. sencillos. A los 2 años, lo que fue Turbia, dije yo, no es posible. No es posible que nada más estemos teniendo ministros de 2 años con una preparación sumamente Elemental. elemental. Ujú. Y entonces dije yo, no, vamos a establecer un programa y nació Berea. Berea. Y Berea ofrecía un programa de posgraduados, escucha bien eso, de posgraduados. O sea, todos los que habían graduado Se podían volver a graduar. los invitábamos a un programa, pero a un programa más serio, un programa más desafiante, un programa más balanceado, un programa más conceptuoso en los principios de, del servicio que te íbamos a dar a la sociedad en la época en que estábamos sirviendo. Bueno, vamos adelante, hermano Bonilla, si le parece, porque historia usted la conoce tremendamente y yo recuerdo cuando había oportunidad de visitarles en su casa junto con la hermana Dorita, que le mandamos saludos y que está, ahorita parece que está un poquito malita, pero muchos saludos a la hermana Dora. Y yo me acuerdo cuando pasábamos horas en su casa platicando y siempre la hermana Dora tenía una galletita, tenía un cafecito, tenía algo para compartir y hacer la plática. Y gracias a Dios porque sabemos que personas como ustedes, hermano, han tenido una gran trayectoria y han sido pioneros, como dije al principio, de lo que muchos de nosotros ahora estamos también trabajando y de las tierras que estamos nosotros también sembrando. Mucho de esto fue parte de la historia del Evangelio. El propósito de estas entrevistas, hermano, aparte de conocer un poquito de la historia y de conocerle a usted, en esta serie de mensajes, en esta serie de charlas que quiero tener con varios pastores más a lo largo de varios meses, pues precisamente es esto, hermano, lo que le había pedido, que nos compartiera algo acerca de lo que
sería el mensaje que usted quisiera dejarle a las nuevas generaciones de la iglesia? ¿Qué es lo que el hermano Antonino Bonilla, con toda esta trayectoria, le gustaría que la nueva generación de cristianos, las nuevas generaciones de cristianos que vienen, pudieran saber respecto del Evangelio? Así es que le dejo el tiempo, hermano, para que usted nos comparta un rato acerca de este mensaje y que el Señor le use para compartirle a la iglesia. Le dejo el tiempo, hermano. Ah, quiero agradecer mucho la oportunidad de que se me da para abrirme y llegar a iglesias, pastores, familias por medio de de estas líneas y, y quizá sin pensar que la charla con nuestro hermano iba a ir por el rumbo que fue. Me inquieté y no tanto que hice notas, no son notas académicas, no es una investigación teológica ni cosa por el estilo, pero pues voy a unir. Yo creo, y eso me inspiró a mí, que nosotros necesitamos hacer más énfasis. Hablábamos que el Instituto Bíblico no estaba haciendo énfasis en la cultura pastoral, pero creo que nosotros ahora, en el desarrollo de la pastoral de la iglesia, debemos hacer un énfasis especial en el hogar. En el hogar. Eso yo lo he creído, lo he vivido, ha sido la experiencia de nuestra familia. Y entonces yo creo que se puede repetir esa historia. Hay una historia muy interesante que se encuentra en Segunda de Reyes, los capítulos 21 y 22. Es una historia que a mí me interesó mucho, que fue parte de lo que se unió a lo que dije hace rato. Siendo muy joven yo me inquieté por superar situaciones en la iglesia, cambiar situaciones en la iglesia. Y es en el caso de los reinados del pueblo de Israel, hubo una época, hubo una época en que hubo reyes malvados, terribles, desenfrenados, locos. Yo casi diría endemoniados, porque si podían ofrecer toda clase de hechicerías y podían quemar a sus hijos en el fuego, y todo eso se hacía, todo ese torrente de basura y de suciedad existía en el pueblo, y eso dominaba. Ya hubo un rey que se caracterizó por sus muchos años de reinado perverso, sucio y corrompido, de tal manera que heredó eso a su hijo. Pero no solamente eso, sino que el montonal de años que estuvo, se reunieron 55 años. 55 años es mucho tiempo. Y nosotros, en la época en que vivimos, nosotros no podemos acariciar malicias, no podemos acariciar cosas que no tienen sentido, menos por 55 años. Sino tenemos que sacudirnos toda la lacra y toda la paja y todo lo que no es agradable al Señor. Pero alguien tiene que levantarse como este chamaco. El abuelo fue corrompido, o sea que recibió una herencia de 55 años de un abuelo trastornado. Luego viene el papá. El papá es peor que el abuelo.
Y era tanta su perversidad que la Biblia nos dice en los capítulos que les mencioné, que llegaron a la casa de él y lo mataron. Sus súbditos lo mataron, pum, 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 lo mataron. Ahí se acabó aquella porquería. Pero entonces surge un fenómeno muy interesante. Y a mí me gusta esto, y este es un reto para los pastores, y este es un reto para los líderes juveniles, los líderes evangelísticos, etc. Esto, viene el reto. Ha muerto el rey. Ahora, hay una madre, matan al papá en la forma criminal con que lo arrastraron como un perro muerto ahí. Vámonos, afuera. Todo eso vio el chamaco. Y en esas circunstancias, y esto yo no soy muy hábil para relatar eventos, entonces la madre le dice, hijo mío, se acabó tu papá, entonces tú eres el que vas a reinar. A un chamaco, menos de la adolescencia, en aquel entonces ya los adolescentes eran más maduros y más informados. Y el chamaco estaba tan consciente de la circunstancia malévola en que estaba el país que el chamaco reaccionó. Claro, estaba la tutela de la madre, estaba el cuidado de la madre, el celo de la madre, el cuidado de la madre, la adoración de la madre, todo eso influyendo en la vida de este muchacho. Josías, entonces, él comienza, toma la cosa en serio. Y eso ojalá que, este es un consejo que se lo doy a todos los pastores. Antes, cuando yo era supervisor, y antes cuando yo tenía mis juntas de líderes juveniles, tenía la misma filosofía. Cuando teníamos la reunión general, digamos, los líderes juveniles y los líderes de escuela dominical, los sentábamos enfrente y sentábamos a los pastores enfrente. Y entonces les decía yo, señores líderes, pregúntenle a los pastores qué esperan ellos de ustedes. Y ustedes ábranse. Digan, nosotros queremos esto y esto y esto y esto y esto es lo que está en nuestro corazón y creemos que esto puede funcionar. Y entonces los pastores van a contestarles. Nosotros los pastores esperamos esto de ustedes los líderes. Que nos digan qué es lo mejor, qué es lo más saludable, qué es lo más edificante, qué es lo más práctico, qué es lo más funcional, qué es lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, qué es el dictado de Dios para que la iglesia sea mejor. Y entonces yo fantasiosamente digo que cuando al pobre chamaquito lo pusieron en esa disyuntiva de querer gobernar a un pueblo que había estado hundido en la corrupción, en la hechicería y en la maldad y en el pecado y en los desórdenes, etcétera, entonces el chamaco no sabe qué hacer. Y entonces esto ya es mi fantasía. Le dice a la mamá, esta es mi fantasía. Mamá dice, ¿hay algún álbum de la familia? Sí, dice que hay un álbum de la familia. Y que comenzó el chamaco junto con la mamá a revisar el álbum. ¿Y quién es este? Fulano de tal. ¿Y qué hacía? Era así, 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 así. Okay. ¿Y quién es este? Así, así, así. Y comenzaron a repase y repase a un punto en que el chamaco preguntó, ¿y este quién es? Dice, este es David, el excelso, el conquistador. Y ya comenzó a hablar de quién era David. Y en mi fantasía, en ese encuentro pictográfico que tiene la mamá y el hijo, le dice el hijo a la mamá, mamá, yo quiero ser como él. Ya no, cierra el álbum, no tiene caso. Con este me quedo. Y la Biblia dice, en el relato ahí que yo les di, dice que Josías se compenetró tanto
en lo que era la filosofía, la vida y todo de David, que él propuso en su corazón imitarlo en todo, de tal manera que dice que nunca se apartó ni a diestra ni a siniestra de lo que fue la línea extraordinaria de David. Entonces, eso nosotros lo podemos producir si queremos. Pero en muchos casos de iglesias, los pastores huyen del clamor de la iglesia. Huyen de volver otra vez, no digo a cantar el himno como antes. Eso era una tradición y era una tradición bonita. Eso yo lo viví. Allá morra, cantábamos las manos. Y eso lo repetía. Noche tras noche, tras noche, tras noche. Eso era tradicional. Entonces, lo que quiero decir es que ¿qué es lo selectivo que vamos a encontrar, que vamos a procurar, que vamos a tomar para que nuestras iglesias sean mejores? Y el torrente de degeneración y el torrente de baratura de culto y el torrente de atropello a los principios éticos sagrados se pare ya y comencemos a adorar el nombre del Señor. Yo creo en eso. Yo creo en eso porque yo lo he vivido. Aquí tengo un testigo yo tuve el privilegio de ministrar desde 1900, todos esos cientos que les dijeron. Yo tuve el privilegio de trabajar con esos hombres cuando eran jovencitos y algunos de ellos llegaron a ser líderes extraordinarios. En una generación, a mí me tocó dejar líderes magníficos que siguieron haciendo las cosas mejores que yo. A la siguiente generación, igual. Ahora, si las generaciones se dividen en 20, yo ya he servido a 4 generaciones. Si las generaciones... yo he servido a 8, casi 10 generaciones. Ahora, tenemos que entender esto, que cada camada, cada grupo que nace, esa es una camada. Se identifican entre sí, manejan sus intereses entre sí, todo ese asunto. Y entonces ellos no se meten ni con los viejos, los de arriba, ni con los de abajo. Ellos son una generación. Y para esto necesitamos que el Señor nos dé de su gracia para que rompamos ese torrente de descomposición en la iglesia y pongamos nosotros nuevos torrentes de iluminación, nuevos torrentes de información, nuevos torrentes de edificación, nuevos torrentes de avivamiento, y que un avivamiento más se produzca en la iglesia. Entonces yo creo que hay lugar para los Josías hoy en día, y yo creo que hay lugar para que... porque no sabemos exactamente cuál es la época principal. Yo caí en esa, no falacia, yo no voy a llamarle falacia, porque a los que estimulé para que se educaran y sacaran su reconocimiento acá, todo, renovó su casa. Ya no hay locos, ya no hay borrachos, ya no hay degenerados, ya no hay gente como la que había su abuelo y su padre. Ya ahora hay un lugar de adoración al Señor.
Este restauró el culto y se dio a la tarea de buscar la palabra de Dios. Y hoy en día necesitamos hombres y mujeres que busquen la palabra de Dios. Así dice Jehová. Él restauró la ciudad. Un chamaco restauró la vida de una nación. Y yo creo que Dios puede levantar muchachos hoy en día. Hay otro caso que me interesa a mí mucho. Yo no sé. Hay otro. Este es un joven que estuvo en la tradición de muchos pastores. Llegó la situación que se le planteó por una mujer que ellos en agradecimiento oraron para que Dios le diera un hijo, porque todo tenía la mujer esa menos un hijo. Y en aquel entonces ser estéril era una especie de maldición. Y dijeron, ¿qué tiene? No tiene un hijo. Oh, bueno. Y entonces el profeta le llama, ven para acá. Dice, tú no tienes hijo, dice, pero te digo ahora, al cumplir un año, tú vas a tener un hijo. No, pero ¿cómo va a ser posible? Así es. Y así fue. Nació el niño. Y el niño creció y la Biblia nos dice que se iba al campo con el papá y en una de las veces que se fue al campo con el papá, se isoló el muchacho y cuando tenía los dolores de cabeza, pues le dijeron al papá, está muy enfermo, pues lléveselo a su mamá. Se lo llevaron. Y entonces la mujer afligida, pues hace presente su dolor por la situación de su hijo. Y entonces le llega la mujer y le dice al profeta, dice, yo te pedí hijo, yo quería esto, yo no buscaba estos dolores de cabeza. Así que yo no sé, tú vas a resolver ese problema. Y el profeta dice, no hay problema. A ver, ven para acá. Y llamó a Giesi, su criado, su copastor, su diácono, su fiel ayudador en la iglesia. Y le dice, mira muchacho, ten cuidado, vas a ir, el hijo de esta señora está muerto y lo vas a ir a resucitar. Te vas a llevar mi callado, te vas a ir por la calle, no saludes a nadie, quien te salude, no contestes el saludo, tú no saludes a nadie, tú vete, llega allá. Cuando llegues allá, ponle este bastón por la frente, por el estómago, por los pies, por todas partes, atraviésalo y todo el asunto, y el chamaco va a resucitar. Y entonces dice el relato bíblico que el diácono hizo todo lo que le indicó su señor. Para esto estoy queriendo traer que no solamente los mandatos de los pastores son omniscientes. Los mandatos de los pastores no siempre son los más sabios, no siempre. Y tienen que tener gente preparada para que hagan los menesteres de servidumbre, vamos a llamarle así. Y entonces, cuando el muchacho hizo todo lo que tuvo, se regresó. Ya iba todo desconsolado. Yo que iba a resucitar a un muerto y resulta que se quedó así. Y escuchen bien esto. Esto yo prediqué, este mensaje lo prediqué hace muchísimos años ya. Lo prediqué en una iglesia muy formal en Managua, Nicaragua. Y entonces, cuando se encontró con el siervo de Dios, el diácono, le dice, ¿y qué resultados hubo? Le dice, el muchacho no despierta. Y yo creo que muchas iglesias que están en decadencia necesitan un mensaje renovador.
renovador, no es de bastoncitos ni cosas por el estilo, sino de tener una confrontación en el espíritu con las circunstancias que estén en la iglesia. Entonces el profeta lo que hizo fue agarró al chamaco, lo llevó a la cama y ahí se echó sobre él boca con boca, pecho con pecho, brazo con brazo, barriga con barriga, pierna con pierna, todo se ligó a él, sopló a él. Algunos pastores no pueden soplar sobre algunos miembros porque tienen mal aliento. Pero este sopló, no hay resultado, volvió, sopló y el chamaco se levantó. Ya lo hicieron caminar, certificaron que estaba bien, ya van al diácono, dice, toma, dile a la mamá que ahí está su hijo, que se lo lleve. A veces los reglamentos como respuesta. Yo creo que tanto el pastor como su equipo deben de tener la suficiente entereza para saber qué clase de desafío tienen. En cualquier caso emocional, endemoniados, enfermos, lepra, lo que sea, y confíen en ellos y que el Señor sea glorificado en todo. Así que yo creo sencillamente que Dios está en el negocio de levantar mujeres insistentes como esta tsunamita, decirle no, nada de sobaderas. Yo quiero el espíritu, yo quiero la presencia. Que mires, hoy en día que quieren esa clase de demostración. Yo creo lo que dije al principio, necesitamos volver al énfasis del hogar. En el caso de Timoteo, San Pablo le dice, Timoteo, yo sé que tú eres buena gente, no fingida que hubo en tu abuela, Loida, también fue en tu mamá, y de cierto que en ti también. Entonces, lo que en el hogar se forjó para la formación de el carácter y la personalidad de Timoteo, creo que hoy en día se hace falta. Concluyo con esto. La madre del metodismo, la mamá de los líderes metodistas allá de 1700 y 1800, esta mujer era tan minuciosa, tuvo como, creo, 20, 22 hijos, un montón de hijos, y no era mexicana. Y entonces, esta mujer, ella educaba con tal forma que su hijo que era universitario, él formó un club que le llamó el Club de los Santos, el Club Santo, cuando el deterioro de la fe estaba en la forma más rampante en la época, eso a fines de 1700 y principios de 1800. Entonces se levantaron los hijos, dos de los hijos de esta señora Wesley, y de los hijos de esta señora surgieron dos principalmente, Juan y Carlos. Juan es el padre del metodismo en su formación estructural, doctrinal, etc. Y nosotros tenemos herencia de eso. Y el otro era un himnólogo. Entonces, el hogar, en lo que dije al principio, que necesitamos volver a los énfasis,
y los principios de que en el hogar se forman los mejores caracteres, no es una garantía, pero el porcentaje es más halagador que si no hiciera Bonilla. Y un señor que se llamó Antonino Bonilla Vizcarra. Ellos eran firmes, firmes, firmes en la formación de sus hijos, y en un tiempo, todos sus hijos estaban sirviendo al Señor. Todos sus hijos estuvimos predicando en 8 diferentes púlpitos en la misma noche. Desgraciadamente, algunos fallaron en la fe, uno principalmente falló en la fe y no fue restituido. Y entonces yo bendigo al Señor porque pertenezco a una familia sacerdotal. Nosotros en este territorio nuestro tenemos familias sacerdotales y queremos instarles: busquen al Señor, dediquen sus vidas al Señor, cambien cualquier cosa, pero busquen la verdad, amen la verdad, no la empeñen, y ustedes serán más que bendecidos. Que la gracia del Señor sea con ustedes, y gracias por su paciencia, y oren para que este pobre viejo acabe de envejecer con su linda esposa, la hermana Dora. Amén. Muchas gracias, hermano Antonino, y gracias a la hermana Dora también por este mensaje. Creo que es contundente. Las nuevas generaciones, la iglesia se forma en el hogar, y mientras haya hogares dispuestos a pagar esa crianza de los nuevos Josías, adelante la iglesia seguirá, porque el Señor así lo prometió y el Señor lo va a cumplir. Pues muchas gracias, hermano Bonilla, por este tiempo. Gracias por esta hermosa plática que nos da, esta reflexión, y yo sé que va a ser de mucha bendición para mucha gente, y le damos gracias a Dios por su vida, y le damos gracias a Dios por su palabra. Gracias, hermano Bonilla. Que Dios le bendiga mucho. Pues hermanos, esta es la plática que tuvimos con el hermano Antonino Bonilla. Espero que haya sido de bendición para ustedes como para mí. Recapitulando solamente, el tema principal es, y el mensaje del hermano Bonilla para nuestras siguientes generaciones es precisamente ¿no? Lo que dice el Salmo 33:11, que es el tema de toda esta serie: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Han sido muchas generaciones, el hermano Bonilla lo ha visto, y la iglesia sigue siendo la misma, y el compromiso sigue siendo el mismo, de buscar al Señor en los hogares, La influencia de los padres hacia los hijos es muy importante y no lo podemos descuidar, no lo podemos despreciar. Es cierto, el hermano Antonino Bonilla, y somos testigos muchos de esta familia, gran familia que él tiene, que han servido al Señor por tantos años, el dueto María y Marta, sus hermanas, que cantaron y alabaron al Señor por generaciones. El hermano Manuel Bonilla, que a lo mejor ustedes lo conocen o han oído cantar. El hermano Manuel Bonilla es hermano del hermano Antonino también, y también ha servido al Señor a través de la música por muchísimos años. Y ahora el hermano Bonilla, su hijo, el hermano Eliezer Bonilla, que probablemente lo voy a invitar a ver si puede estar con nosotros en esta serie. El hermano Eliezer, él es pastor de una gran iglesia ya en San Antonio, Texas, y ahora sus hijos también están involucrados dentro del servicio al Señor. Ese concepto de familia sacerdotal, hermanos, es precioso, me encantó ese concepto. Por supuesto, estamos hablando de no de títulos, no de jerarquías cuando hablamos de familia sacerdotal, sino de servicio al Señor, de entrega al Señor. Y lo más importante es que esto empieza en la casa. Esto empieza cuando los papás están leyendo la Biblia con sus hijos desde pequeñitos, cuando los están llevando a la iglesia, cuando los están encaminando en el camino del Señor. Eso es lo más importante, y creo que este es un mensaje que debe trascender por las siguientes generaciones. Bueno, pues espero que haya sido de bendición, hermanos, esta plática.